Fue un prodigio de ingeniería y diseño creado para reflotar una industria en crisis. Esta es la historia del tren aerodinámico, la que fue la última gran apuesta de futuro por el transporte ferroviario de pasajeros en los Estados Unidos. Tren aerodinámico. Su singular línea aerodinámica aún sigue antojándosenos exótica. Estos potentes trenes surcaron toda la geografía estadounidense entre las décadas de 1930 y 1960. Los hubo de vapor y de combustión interna, en tonos metal bruñido o de intensos colores. Y aunque su aspecto varió sustancialmente con los años, todos tuvieron en común la redondez aerodinámica de sus formas, concebida para lograr con desigual fortuna la máxima velocidad. El tren aerodinámico no surgió por azar, sino como fruto de una incesante búsqueda de mejores medios de locomoción. Los inmigrantes que construyeron este país eran viajeros natos. Muchos de ellos habían recorrido buena parte de Europa en diversos movimientos migratorios antes de llegar aquí. Y una vez en Estados Unidos, nunca dejaron de viajar. Eso facilitó enormemente la transición del caballo a la diligencia. De la diligencia al barco de vapor y del barco de vapor al ferrocarril. De todos los medios, este era el más veloz, fiable y económico. Los apenas 160 kilómetros de vía existentes en Estados Unidos en 1830 se multiplicaron por 100 en solo 20 años. En 1916, esa red alcanzó su máximo histórico. 400.000 kilómetros de vía situaron al tren a la cabeza de los medios de transporte. Pero al igual que la locomotora había desbancado a la tracción animal, la industria automovilística con Henry Ford al frente amenazaba con hacer lo propio con el tren. El gran logro de Ford fue la producción en serie que puso el automóvil al alcance del estadounidense medio. Sus líneas de montaje fabricaban un modelo T cada 40 segundos. Este vehículo podía desplazarse por terrenos totalmente inaccesibles para el tren. Se vendieron más de 15 millones de unidades y pronto el país entero se llenó de automóviles de todo tipo y modelo. En 1920 la cifra de usuarios del tren había descendido notablemente. Lo que no se tuvo en cuenta fue que el automóvil era un medio de transporte que gustaba, lo mismo que ocurriría con el avión. Y que para determinados usos, personas y circunstancias, era sencillamente más práctico. Para asegurar su supervivencia, algunas compañías ferroviarias adquirieron acciones en otros sectores del transporte. La Pennsylvania Railroad y la New York Central invirtieron en la que más tarde sería la compañía Greyhound Bus. Porque antes incluso de 1930 vaticinaron que el autobús acabaría convirtiéndose en un serio competidor del tren de pasajeros. La Pennsylvania Railroad adquirió también participaciones en una aerolínea, lo que le permitió ofrecer viajes de costa a costa vía tierra y aire. Pero una resolución federal prohibió poco después la intrusión de compañías ferroviarias en otros sectores del transporte. Simultáneamente, otras crisis de proporciones mucho mayores golpeaban no solo al ferrocarril, sino al país entero: la Gran Depresión. Las estaciones ofrecían un desolador panorama. Máquinas y vagones en desuso se oxidaban en las vías muertas.
Entre 1928 y 1931, los ingresos de las ferroviarias llegaron a disminuir hasta en un 75%. Al decrecer de tal modo el tráfico de pasajeros, las compañías se vieron obligadas a desarrollar modernas e innovadoras estrategias para lograr atención, publicidad. Se apostó entonces por el principio de la aerodinámica. Aunque los primeros prototipos de la década de 1930 parecían el paradigma de la modernidad, el fundamento mecánico en que estaban inspirados data del principio de los tiempos. Fue la naturaleza la primera en descubrirlo, dotando a peces y aves de formas y contornos que disminuyen la resistencia del agua o del aire. Peces y aves son animales aerodinámicos. Los arquitectos navales pronto adoptaron esta idea, construyendo cascos que optimizaban cada vez más el deslizamiento sobre el agua. Durante mucho tiempo las locomotoras solo pudieron aumentar su velocidad al grito de "más madera", pero el tren aerodinámico tuvo sus precursores. Como este futurista modelo soñado en 1865 por un ministro de la Iglesia Unitaria, Samuel Caltrop. Caltrop, ávido regatista, entrenó a las tripulaciones de Harvard, Syracuse y Cornell. Fueron las embarcaciones de remo las que inspiraron su proyecto de tren. No solo la locomotora era aerodinámica. Los espacios entre vagones estaban sellados para reducir la resistencia del aire, dos características esenciales que se recuperaron 70 años después. Caltrop construyó este modelo para mostrar cómo podía montarse sobre una locomotora un armazón que sustentara una cubierta de metal. Pero en 1865, ante el nulo interés que suscitó el proyecto, quedó definitivamente olvidado en la oficina de patentes. Unos 20 años después, un inventor de Massachusetts, Joe Meigs, sí encontró inversores para crear un prototipo de tren semi-aerodinámico. La gran innovación de Meigs fue situar la cabina del maquinista en la parte superior frontal de la locomotora. Pero lo que quizá más llamó la atención era la forma tubular de los vagones. El interior se asemejaba más a un avión de 1950 que a un tren de 1880. El proyecto de Meigs fue un tanto prematuro para su tiempo y pasó a la historia. Un periodista llamado Frederick Adams diseñó este vagón en la década de 1890. La ausencia de aleros minimizaba el roce con el aire. La Baltimore and Ohio Railroad aprovechó la idea de Adams para un nuevo tren experimental, el Windsplitter. Pese a establecer un récord de velocidad, el Windsplitter fue considerado más una curiosidad pasajera que un auténtico tren del futuro, y pronto se sustituyeron sus vagones tubulares. En 1905, el director de Union Pacific, William McKean, diseñó una locomotora con laterales lisos y un cortavientos de afiladas aristas. Este modelo de gasolina fue el precursor del tren aerodinámico que más éxito logró. Más de 100 locomotoras como esta circularon por todo el país. Pero la locomotora McKean no obtuvo un respaldo unánime. Un periódico llegó a calificarla incluso de estrambótica. Pero pese a sus detractores, las líneas aerodinámicas en el diseño de trenes ganaron pujanza, gracias en parte a movimientos de la década de 1920 como el Art Deco. Las aparatosas locomotoras de antaño dejaron paso a máquinas de corte moderno, curvilíneo y simplificado. Pero fue la depresión y la urgente necesidad de cambios el impulso decisivo hacia la era del tren aerodinámico. De la mano de dos visionarios que supieron vislumbrar un futuro claro en una época presidida por el caos.
Tras el crack de 1929, el final de la depresión no parecía cercano. El colapso financiero había paralizado medio país, incluidas sus compañías ferroviarias. Pero en la fábrica de trenes Pullman en Chicago, el futuro estaba cobrando forma. La Union Pacific, bajo la dirección de Averell Harriman, había decidido romper audazmente con el pasado construyendo un tren aerodinámico a base de una aleación ultraligera. Los 3 vagones, en uno de los cuales iría alojado el motor, pesarían solo 85 toneladas, lo que un vagón convencional de la época. Superficies aerodinámicas minimizarían la resistencia del aire, permitiendo velocidades de más de 160 kilómetros por hora. La Union había bautizado hasta entonces a cada una de sus locomotoras con un número precedido de una M que significaba motor. Ya que este tren sería tan distinto a todos sus predecesores, recibió el nombre de M10000. Mientras en Filadelfia la Wood Company se apresuraba a construir un rival aerodinámico del M10000 para la Burlington. Ralph Wood, presidente de la Burlington y sin vínculo alguno con la Wood Company, optó por hacer su tren de acero inoxidable, una aleación a la vez resistente y flexible. Entonces era muy difícil soldar o remachar acero inoxidable para utilizarlo como material de construcción. Por eso Wood ideó un método para trabajar el acero inoxidable denominado soldadura de puntos. Este tipo de soldadura aplicada con electricidad de alto amperaje lograba fundir el acero sin menoscabar su robustez. Una vez limpios y pulidos, los vagones resplandecían. Sus lisos laterales les daban un aspecto aerodinámico nunca visto. Al nuevo tren se le llamó Zephyr, en honor a Céfiro, dios griego del viento del oeste. Allá por las mismas fechas concluía la construcción del tren de la Union, pintado enteramente de marrón y amarillo intenso. El 12 de febrero de 1934, el 10000 se convirtió en el primer tren aerodinámico en circulación e hizo una gira promocional por todo el país. En su primera parada en Washington, D.C., Harriman y el presidente Roosevelt visitaban juntos el M último modelo, pero Roosevelt declinó la invitación de disfrutarlo en marcha, tras desaconsejárselo su servicio secreto que lo consideraba inseguro. Pero el resto de la nación aclamaba al M10000, mientras su silbato resonaba entusiasta a su paso por el este y medio oeste. Simbolizaba la esperanza. El paso de aquel tren resplandeciente, atravesando como una exhalación el medio oeste, no era un acontecimiento más. Era el máximo símbolo del progreso. El aerodinámico de la Union surcaba el continente con su mensaje de innovación y progreso para toda la costa oeste. En California del Sur, los automovilistas se detenían para admirar la grandiosidad del M10000. Grandes multitudes se agolpaban para ver aquel prodigio, aunque fuera solo por un instante. El M10000 fue rebautizado más tarde City of Salina como una de sus terminales. Con uno u otro nombre fue todo un éxito tanto en acogida como en rentabilidad. La apuesta de Averell Harriman había triunfado. 2 meses después del debut del M10000, era inaugurado su rival, el Zephyr. Margaret Cashworth, hija del director de la Burlington, hizo los honores el 28 de abril de 1934. El Zephyr inició su andadura con una gira promocional por todo Estados Unidos, en la que destacó una etapa sin paradas entre Denver y Chicago a 160 kilómetros por hora. A las 5:05 del 26 de mayo, el Zephyr entraba en servicio, bajo supervisión de la Western Union. Un movimiento de bandera y el Zephyr partió.
El compacto tren de 3 vagones cruzó el corazón del país a velocidades de hasta 190 kilómetros por hora. Miles de personas se acercaban a las vías para presenciar el acontecimiento. El Zephyr llegó a Chicago a las 16:09 estableciendo un récord mundial. El Zephyr concluyó su épico viaje en el recinto de la Exposición Universal. Se hizo un desfile para dar la bienvenida al Zephyr, que por supuesto fue la noticia del día. Miles de personas asistieron emocionadas a aquel desfile. Fue el delirio, porque era como asistir a un renacer. En medio de todas las calamidades de la depresión, allí estaba aquel rayo de esperanza con sus plateados destellos de acero inoxidable. En su segunda gira promocional durante la primavera y el verano de 1934, el Zephyr fue recibido con honores de héroe. Era uno de los hitos de la década y 2 millones de estadounidenses acudieron a admirarlo. En septiembre del mismo año, el Zephyr fue llamado por Hollywood para protagonizar la película de Silver Streak. Su fama llegó a todos los rincones del país. Cuando el Zephyr comenzó a circular en Kansas, pronto fue rebautizado Zephyr Pionero para distinguirlo de sus 2 hermanos pequeños que iban a empezar a cubrir la ruta entre Chicago y Minneapolis-Saint Paul. En el debut de los llamados Zephyr gemelos tampoco faltaron extravagancias publicitarias, como su entrada triunfal en Chicago con 44 pares de gemelos a bordo. Los nuevos Zephyrs fueron un éxito instantáneo y a menudo sus billetes se agotaban. La Burlington pronto puso en circulación nuevos otros Zephyrs por toda su red ferroviaria. También otras compañías se unieron a la era de los aerodinámicos. La New Haven creó el Comet para su línea entre Boston y Providence. La gran innovación del Comet eran sus 2 cabinas de control, una a cada extremo del tren, de modo que cuando llegaba a la terminal no tenía que girar para el viaje de vuelta. El conductor y sus ayudantes solo tenían que pasar al otro lado. El primer tren aerodinámico sureño fue el Rebel, un diésel de la compañía Gulf Mobile and Northern. La elegancia y modernidad de sus vagones hacía las delicias de los pasajeros. El entusiasmo por los aerodinámicos llevó a la New York Central a remodelar una de sus locomotoras Hudson J3, que salió de los talleres reconvertida en la Commodore Vanderbilt, la primera locomotora de vapor aerodinámica de los Estados Unidos. Entretanto, la Union Pacific tenía ya su segundo aerodinámico, el M10001. El 10001 salió de Los Ángeles a casi 200 kilómetros por hora y llegó a Nueva York 57 horas después, en el que fue el viaje ferroviario transcontinental más rápido hasta la fecha. Pero no todo en los aerodinámicos era pompa y ostentación. Todos ellos incorporaban cambios significativos de diseño, empezando por el aspecto quizás más fundamental, el tamaño. Los vagones hasta entonces tenían una altura aproximada de 4 metros. La del Zephyr y la del M10000 era casi 1 metro menor, con el fin de descender su centro de gravedad y alcanzar así velocidades mayores. El interior de los viejos vagones recordaba al de un club de aristócratas o al de un salón de un gran hotel. El de los aerodinámicos era sobrio y funcional, en línea con el principio menos es más que dictaban las nuevas tendencias. Pero su mayor avance era sin duda el automotor diésel eléctrico. Aunque la locomotora de vapor no desapareciera hasta varias décadas después, su cuenta atrás había empezado. Era más eficaz que la máquina de vapor, que no solo utilizaba un combustible más caro. Su manejo y mantenimiento requerían mucha más mano de obra y debía pasar revisiones cada 100 o 50 kilómetros.
La locomotora de propulsión por diésel podía recorrer miles de ellos sin apenas revisión ni puesta a punto. Pero algunas innovaciones de los primeros aerodinámicos, especialmente la articulación, resultaron un fracaso. En los trenes convencionales, cada vagón tenía su propia unidad tractora llamada bogie. Podían ser desacoplados y sustituidos fácilmente, pero los vagones articulados compartían unidades tractoras, de modo que los furgones quedaban permanente o semipermanentemente acoplados. La principal ventaja de la articulación era el ahorro de peso, ya que las ruedas eran el componente más pesado de los vagones. Por tanto, entre otras ventajas, cuanto menos ruedas, mayores velocidades podían alcanzarse con la misma cantidad de combustible. Su inconveniente más obvio era la de ser trenes difícilmente ampliables. En cambio, el número de vagones de los trenes no articulados podía incrementarse con relativa facilidad cuando quiera que la demanda de pasajeros aumentaba. La articulación acabó siendo la sentencia de muerte de estos articulados ligeros, demasiado inflexibles para un volumen creciente de pasajeros. Aún así, el Zephyr, el M10.000 y otros conocieron años de gran esplendor al conseguir relanzar en plena depresión el transporte ferroviario de pasajeros, poniendo fin a una grave y larga crisis. En años posteriores surgiría una nueva generación de trenes aerodinámicos de un confort y velocidades inimaginables. El éxito de los trenes aerodinámicos desató una feroz rivalidad entre compañías. En 1935 el Milwaukee Road, primero de una saga de nuevos aerodinámicos, los Hiawatha, sucesores de los Zephyr, gemelos en la ruta Chicago-Minneapolis-Saint Paul. Hiawatha era el nombre de un legendario aborigen de pies tan ligeros que podían correr sobre el aire. El diseñador de estos nuevos ingenios de propulsión a vapor fue Otto Kuller. Kuller, artista e ingeniero, transformó en todo el país numerosos modelos estándar en modernos trenes aerodinámicos. La primera de esas transformaciones que dieron renombre a Kuller fue la del expreso de vapor Black Diamond de la compañía Lehigh Valley. Pero sus diseños más famosos fueron los Hiawatha, segunda gran generación de trenes aerodinámicos. Solo 2 semanas después de su puesta en circulación, 5.000 personas habían viajado ya a bordo de la flamante flota de Hiawathas. En aquel sur, acostumbrado a las viejas y pesadas locomotoras de vapor, irrumpió de pronto aquella vertiginosa serpiente anaranjada y granate que desaparecía envuelta en una nube de polvo. La principal novedad de los Hiawatha respecto a sus antecesores eran sus vagones no articulados. El Milwaukee Road podía acoplar fácilmente nuevos vagones para dar cabida a más viajeros. La Burlington, en cambio, no tuvo más opción que reemplazar sus Zephyrs articulados por trenes de mayor longitud. Los Hiawatha volvieron además a la altura estándar de vagón. Un viaje a bordo de un Hiawatha era como un crucero de placer. Y pronto otros trenes aerodinámicos se sumaron a este derroche de lujo y confort. En cuanto a las locomotoras, en lugar de furgones motrices hechos de encargo como los del Zephyr o el Rebel, las compañías comenzaron a comprar máquinas diésel fabricadas en serie por General Motors. Estas veloces y elegantes locomotoras se fueron imponiendo en todo el país. Las de la General Motors fueron probablemente las locomotoras más duraderas y emblemáticas de nuestra historia ferroviaria. Cuando vemos fotos de viejos trenes de entre los años 30 y 50, al frente de casi todos hay una locomotora General Motors.
Se convirtieron en el sello más inconfundible del nuevo tren aerodinámico estandarizado con esa riqueza de colores tan característica. Los más famosos eran quizá el rojo, amarillo y negro de la compañía Santa Fe, que en 1938 poseía la mayor flota de aerodinámicos del país. Su buque insignia era el Super Chief, un coche cama de lujo que cubría el trayecto Los Ángeles-Chicago. Sus vagones estriados, construidos por la Wood Company, pronto se convirtieron en el símbolo de la nueva generación de aerodinámicos. El interior de un vagón del Super Chief recordaba al salón de un hacendado del suroeste con sus tapicerías de inspiración india, incluso con una gran pintura en la pared del bar confeccionada en arenas de colores por un auténtico navajo. Paul Cray, arquitecto de la Wood Company hasta su muerte en 1945, diseñó paredes revestidas con maderas exóticas como cebrano y ébano de Madagascar, una variedad distinta para cada vagón. El lujoso Super Chief atrajo incluso a un gran número de estrellas de Hollywood. La Santa Fe desarrolló una campaña bajo el eslogan "Ella ha venido en el Super Chief", como queriendo aportar un toque de glamour al mundo del tren. Era como decirle al público: ¿quiere usted rodearse de estrellas? Entonces solo tiene que montar en este tren. En territorios más al este, las estrellas y otros acaudalados viajeros podían elegir entre dos supertrenes. El Broadway Limited de la Pennsylvania Railroad y el 20th Century Limited de la New York Central. Ambos llevaban disputándose desde principios de siglo el dominio en el principal corredor ferroviario del país, Nueva York-Chicago. Las grandes compañías anunciaron su intención de aerodinamizar toda su flota. Fieles a su rivalidad, inauguraban los nuevos trenes en días coincidentes. La New York Central encargó al diseñador industrial Henry Dreyfuss un estilo inimitable para sus aerodinámicos. Dreyfuss diseñaría más tarde desde transatlánticos a despertadores, y muchos de los teléfonos utilizados en Estados Unidos entre 1950 y 1980 eran un modelo como este, un Dreyfuss 900. Henry Dreyfuss era un hombre muy modesto. En cierta ocasión declaró que su aportación más importante había sido el diseño de prótesis para combatientes heridos en la Segunda Guerra Mundial. Con poco más de 30 años, Dreyfuss asombró a la New York Central, transformando una locomotora y unos pocos vagones en desuso en un extraordinario aerodinámico, el Mercury. En el caso de la Pennsylvania Railroad, el elegido para modernizar su Broadway Limited fue Raymond Loewy. Su talento produciría más adelante diseños tan dispares como accesorios de cocina o el mismísimo Air Force One. En 1935 codiseñó la locomotora eléctrica GG1, en la que supo combinar una línea robusta y aerodinámica. El país entero aguardaba ansioso el siguiente gran logro de Dreyfuss y Loewy. Sus trenes fueron inaugurados el 15 de junio de 1938. Este era el de Dreyfuss, con su morro en forma de bala y una desafiante hélice al frente. La locomotora de vapor K4 y la eléctrica GG1 fueron las dos puntas de lanza del Broadway. Cuando los dos rivales aerodinámicos entraron en servicio, asombraron ambos por su lujo, impensable solo unos años antes. Ambos trenes redefinieron la era del tren aerodinámico. Tanto el Century como el Broadway de 1939 llevaron al aerodinámico desde sus orígenes como medio de locomoción, concebido simplemente para economizar costes, hasta un nivel de lujo y confort que lo convirtieron en un auténtico palacio sobre ruedas. El Century y el Broadway fueron unos de los primeros trenes con dormitorios privados, algunos de los cuales tenían incluso ducha.
En el Broadway Limited, Loewy transformó el vagón comedor en un restaurante comparable al más selecto de Nueva York. Una tenue iluminación Art Deco aportaba el toque final de distinción. Esta estética Art Deco continuaba en el vagón Mirador, con su moderna tapicería y una geometría minimalista. En el caso del Century, la impronta de Dreyfus se apreciaba desde la locomotora hasta las cajetillas de fósforos del comedor. En una carta al arquitecto Arthur Dubin, Dreyfus describe así el proceso de diseño. Los vagones son como largos pasillos y se ha de realizar el máximo esfuerzo creativo para romper ese efecto óptico túnel. La excesiva linealidad de este otro vagón antes de su reforma se redujo sensiblemente con el cambio y redistribución del mobiliario. Dreyfus redujo el efecto túnel del comedor del Century, dividiéndolo en 3 áreas separadas por paredes semiabiertas. El tren de Dreyfus se convirtió en el símbolo más perdurable de los aerodinámicos Art Deco. Y pronto la geometría de sus líneas fue imitada en edificios, aparatos domésticos y un sinfín de otros objetos y estructuras. Fue imitada en tostadoras, ceniceros, coches, máquinas de refrescos. La estética de lo aerodinámico se convirtió en sinónimo de progreso y conforme avanzaba la década, cualquier cosa fabricada en diseño aerodinámico se consideraba moderna, mejor, diferente. En 1939 la Pennsylvania estrenó la S1, otra locomotora obra de Raymond Loewy, quien mediante un frontal en forma de bala y acanaladuras horizontales transformó 500 toneladas de maquinaria pesada en un ágil aerodinámico. Poco después la New York Central encargó a Henry Dreyfus 2 locomotoras para su expreso Empire State, que en 1893 había sido el primer tren en alcanzar los 160 kilómetros por hora. Poco después se emitía una tirada especial de sellos para conmemorar el evento. El Empire State tuvo su locomotora Dreyfus y un nuevo y reluciente juego de vagones fabricados por Labute. Pero el reestreno del expreso se vio eclipsado por los trágicos sucesos del 7 de diciembre de 1941. La evolución del tren aerodinámico se vio bruscamente frenada con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El tren desempeñó un papel crucial en este periodo bélico. Armas, munición y suministros se transportaban todos en tren. Unos 34 millones de hombres y mujeres fueron movilizados y bien camino al frente o a su regreso, todos tomaron alguna vez algún tren. A raíz de este ingente tráfico, el tránsito ferroviario alcanzó cotas sin precedentes. Pero las compañías ferroviarias sabían que tras la guerra hallarían una dura competencia en los sectores aeronaval y automovilístico. El auge de la aviación militar estaba sentando sólidas bases para una pujante industria en tiempos de paz. Las fábricas estaban ya construidas, la mano de obra formada y cientos de pilotos se perfilaban como futuros aviadores civiles. Las fábricas de automóviles habían reforzado sus líneas de montaje de cara a la demanda de posguerra. La Ford hizo anuncios dirigidos a los soldados que volvían del frente. Las compañías ferroviarias también se preparaban para el escenario posbélico encargando nuevos vagones. Solo la New York Central compró más de 400 y se idearon nuevas y exóticas comodidades y prestaciones para el viajero de posguerra. La Burlington remodeló algunos de sus vagones y nació así el Silver Dawn, el primer tren de doble piso de los Estados Unidos. El Silver ofrecía al viajero privilegiadas vistas y fue un éxito total desde su estreno. En 1948 la Milwaukee Road estrenó el Sky Top,
Un vagón abovedado con una espectacular panorámica de 360 grados. Pero pocos hicieron tanto por sus trenes como la supervisora de la BIO, Olive Dennis. Dennis, ingeniera de profesión, viajó en los trenes de la BIO una media de 80.000 kilómetros anuales para probar la comodidad de los nuevos modelos y para proponer mejoras. Dennis participó en el diseño de uno de los aerodinámicos de la BIO, el Cincinnatian. Mejoró su vagón mirador, reorientando parte de los asientos de cara a las ventanillas. El 20th Century fue uno de los muchos trenes rediseñados y reequipados durante la posguerra. Su reinauguración fue presidida por Dwight Eisenhower, pero ni siquiera él podía garantizar el éxito del nuevo aerodinámico. Muchos de los aerodinámicos de posguerra contaron con ilustres patrocinadores, pero el automóvil estaba ganando la batalla a todos aquellos trenes, por muy modernos y aerodinámicos que fueran. Al tren solo le quedaba vender lo único que podía vender, es decir, confort y grandes vistas. Una especie de crucero, pero por tierra. Y sin duda era el California Zephyr, el tren que mejores vistas ofrecía. Vistas como las rocosas y los ríos Colorado y Feather, a lo largo de su ruta entre Chicago y San Francisco. El California cruzaba grandes desfiladeros, bordeaba majestuosas montañas. A diferencia de las vertiginosas velocidades de los primeros aerodinámicos, este a menudo no superaba los 60 kilómetros por hora. Era claramente un tren para toda la familia, dotado incluso de ventanillas bajas para que los niños disfrutaran también del paisaje. Una azafata se aseguraba de que al viajero no le faltara de nada. El 1 de marzo de 1955 tuvo que hacer incluso de improvisada matrona cuando una pasajera se puso inesperadamente de parto. 7 años después, aquel bebé y toda su clase fueron invitados a una fiesta en el vagón comedor. El California Zephyr y otros aerodinámicos de largo recorrido gozaron de gran popularidad. Aún así, solo cubrían la demanda de una pequeña minoría. Quienes no disponían de dinero o tiempo para disfrutar de grandes paisajes y comodidades, quienes sobre todo necesitaban un transporte rápido, elegían el avión. La popularidad del automóvil también crecía espectacularmente. En 1957 el Congreso autorizó la construcción de 65.000 kilómetros de autopistas. Una clara invitación al ciudadano para comprar un coche y olvidarse para siempre del tren. Se avecinaban tiempos difíciles para el tren de pasajeros. La Union Pacific vio descender sus ingresos año tras año entre 1952 y 1971. Y la New York Central perdió $15 millones en servicios de largo recorrido en un solo año. La cifra de usuarios de trenes de pasajeros estaba descendiendo en picado y había que hacer algo para atraer de nuevo a la gente al tren. Varias compañías proyectaron entonces crear nuevos trenes aerodinámicos especiales. General Motors construyó este futurista aerodinámico ligero llamado Aerotren. Union Pacific, Rock Island y otras compañías probaron fortuna con otros modelos, ninguno de los cuales cubrió plenamente sus expectativas. En su búsqueda de opciones para un tren bala de alta velocidad, la New York Central instaló sobre una locomotora diésel un motor a reacción. En un ensayo en 1966 alcanzó 293 kilómetros por hora, pero no se completaron las restantes fases de desarrollo del proyecto. Hacia 1950, el tren estadounidense de pasajeros estaba en crisis. Lo sabían las compañías, el gobierno y el público. Una década después, el tren de pasajeros estaba agonizando. El Congreso aprobó entonces la creación de Amtrak, una corporación subvencionada por la Administración Federal.
El 1 de mayo de 1971 comenzó a gestionar 13 compañías de ferrocarril, 35.000 kilómetros de vía. El futuro del tren en Estados Unidos, en definitiva. Pero no había garantía alguna. El tren aerodinámico parecía destinado al desguace, a engrosar la lista de vehículos obsoletos. Vehículos como la diligencia o el barco de vapor. Aunque quedaban razones para creer en una oportunidad para el tren aerodinámico antes de condenarlo al desguace. En una nave portuaria en Seattle, una flota de vagones para una nueva generación de aerodinámicos estaba tomando forma. Era un nuevo tren desarrollado por Amtrak y el estado de Washington, el Cascades, nombre de la cordillera que moldea el perfil costero del Pacífico noroccidental. El Cascades viajaría a lo largo de unos 650 kilómetros sobre un sinuoso trazado desde Vancouver, pasando por Seattle y Portland hasta Eugene, en Oregón. En lugar de remodelar todo ese sinuoso trazado, se buscó un tren capaz de viajar a gran velocidad sobre cualquier ancho de vía. En España funcionaba desde 1950 un tren aerodinámico de esas características, el Talgo. Unos 80 Talgos circulan diariamente en territorio español y en conexión con países como Portugal, Francia, Italia y Suiza. También en Alemania funciona un importante servicio de Talgos. El Talgo traza las curvas inclinándose hacia ellas de modo parecido a como se inclina un ciclista. Los vagones se inclinan sustentados por fuertes columnas laterales de suspensión. El Talgo era el tren más adaptable al sinuoso trazado del Pacífico. Nos trajeron un Talgo corriendo ellos con los gastos para que lo probáramos. Pero no lo probamos en 1 o 2 viajes experimentales. Se sacaron billetes a la venta y lo integramos en nuestra red. Hace ya 3 años que circulan Talgos aquí, y en los últimos 4 años y medio, el tráfico de viajeros en este corredor del Pacífico se ha duplicado. Es la primera vez que viajo en este tren y está siendo una experiencia muy relajante. No hay aglomeraciones ni colas para el equipaje y me permite además trabajar durante el trayecto. Por todo ello, globalmente, resulta una experiencia muy satisfactoria. Tiene ese aire romántico del Orient Express, de las películas antiguas. Me gusta su movimiento. Me relaja. Para mí lo mejor de este tren son sus vistas, especialmente las del tramo norte. El poder viajar cruzando bosques, por entre montañas, o atravesando o bordeando ríos. La versión Amtrak Cascades del Talgo entró en funcionamiento en noviembre de 1998. Fue construida a partir de una idea del ingeniero César Vergara, quien también diseñó la locomotora AMD Amtrak y otros trenes que circulan por Europa y en México. El tren, más que un vehículo, es un edificio rodante, una estructura que, a diferencia de cualquier otro vehículo, se mueve en una sola dirección invariable, la de la vía. Y cualquier actividad que pueda realizarse en un edificio de apartamentos es factible en un tren. Por eso no es solo un medio de locomoción, es algo a medio camino entre la arquitectura y el transporte. Siguiendo el ejemplo de los diseñadores de los primeros trenes aerodinámicos, Vergara proyectó su Cascades con un esmero propio del mejor interiorista. Cuando se logra, causando una grata impresión, vender un billete más es algo muy positivo. Ese tren, que aunque esté parado, es capaz de hacernos desear volver a él, es para mí el tren perfecto. El Cascades, al igual que sus predecesores de la década de 1930, tiene en el automóvil a un duro rival.
Pero el automóvil ha perdido gran parte de su atractivo. Contaminación, atascos y el fantasma de la escasez de combustible brindan al tren aerodinámico una nueva oportunidad como la que tuvo hace más de 60 años. El M10.000, el primer tren genuinamente aerodinámico, circuló hasta 1941. El aluminio del que estaba hecho era vital para los intereses nacionales en tiempo de guerra, y el M10.000 fue desarmado y fundido. El Zephyr pionero fue retirado en marzo de 1961, tras 26 años en servicio. Actualmente descansa en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago, como testimonio de una era de creatividad, imaginación y oportunidades.